a grabar. Vamos a arrancar con la regla de la cadena. Tuvieron muchos problemas con la regla de la cadena. Cualquier cosa, chicos, en serio, por favor, me paran, habiliten el micrófono, porque no voy a poder leer el chat, porque no me permite abrir el chat. Así que cualquier duda, ustedes me paran y vamos viendo paso por paso lo que no entiendan. Vamos a derivar esta función compuesta. ¿Por qué decimos que es una función compuesta? Porque hay muchas funciones elementales adentro de la misma función. Para que nosotros apliquemos regla de la cadena, tenemos que ir siempre de afuera hacia adentro. Fíjense que la función f de x es igual a coseno de x por logaritmo de 3x menos x cuadrado, todo al cubo. La función de afuera es este cubo. ¿Se ve el cursor? Sí, sí se ve. Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros primero, para aplicar regla de la cadena, vamos a derivar esta función cúbica. ¿Cómo derivamos siempre una función cúbica? ¿Qué hacíamos? Bajamos el exponente y a esta potencia le restamos 1. Lo de adentro de los paréntesis no lo tocamos. Yo estoy derivando recién lo de afuera. Por eso acá nos queda 3 por coseno de x por logaritmo de 3x menos x cuadrado, y todo eso al cuadrado, porque la derivada de la función cúbica es 3 por u, todo al cuadrado. Ahora necesitamos derivar, perdón, se me corrió, lo que queda dentro de los paréntesis. Necesitamos derivar coseno de x por logaritmo de 3x menos x cuadrado. Dentro de estos paréntesis tenemos dos términos. El primer término es un producto y el segundo es una función cuadrática. Para derivar el primer término, que es el producto, necesito aplicar sí o sí regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y a todo esto le vamos a restar la derivada de x cuadrado. Este término nos queda como está porque hicimos solamente la derivada de lo de afuera, por eso no lo vuelvo a tocar. Ahora vamos a derivar todo esto que tenemos acá. Derivada del coseno menos seno. Dijimos que el segundo quedaba sin derivar, por eso nos quedó logaritmo de 3x. Más, primero sin derivar, por eso nos queda coseno de x. Y acá cuando derivemos logaritmo de 3x, sigo aplicando regla de la cadena. Primero derivo el logaritmo y a eso lo multiplico por la derivada de 3x. La derivada del logaritmo siempre es 1 sobre todo a lo que yo le estoy aplicando el logaritmo. Por eso acá nos queda logaritmo, la derivada del logaritmo nos queda 1 sobre 3x, porque es 1 sobre el 3x, que es lo que le estoy aplicando el logaritmo. Por la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Derivamos x cuadrado y ahí nos queda solamente 2x. Vamos a trabajar con este término que tenemos acá. Fíjense que este 3 y este 3 se van a cancelar porque estoy multiplicando y dividiendo. Y como no está afectado por ninguna otra función, yo puedo cancelar sin problema. Y después multiplicamos el coseno de x, toda la función, por 1, por eso nos queda coseno de x sobre x. Y ahí terminó mi regla de la cadena. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo hago? Derivo de afuera hacia adentro, teniendo en cuenta siempre las propiedades que nosotros ya sabemos hacer de derivación. ¿Se entendió o no se entendió? Los escucho. Se entendió, profe. Bien. Buenísimo. ¿Seguros? ¿Alguna duda de regla de la cadena? ¿Algo que no les quede claro y lo vemos ahora? O si quieren, vayan pensando las preguntas y lo hacemos después. Si no hay duda, seguimos. Otro temita también donde andaban bastante flojos fue en el método de la derivación logarítmica. Acuérdense que aplicamos este método cuando tenemos funciones de este estilo, que tengo una función
elevada a otra función. No tengo una función elevada a una potencia, tengo una función elevada a otra función. Por ejemplo, las dos que pusimos acá. 5x elevada a la x y 3x² menos 2 elevado a la coseno de x. Puedo tener seno de x elevado a la x² menos 5. O sea, siempre que tenga una función elevada a otra función, vamos a aplicar este método. ¿Por qué se llama método de la derivación logarítmica? Porque nosotros antes de derivar lo que hacemos es aplicar logaritmo natural, siempre logaritmo natural, en ambos miembros de nuestra igualdad. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Porque nos interesa trabajar con las propiedades del logaritmo. Acuérdense que en el laboratorio trabajamos un poquito todas las propiedades del logaritmo y lo que tenía de bueno el logaritmo es que si yo tenía un exponente, ese exponente me lo bajaba delante de toda la expresión multiplicando. Por eso vamos a utilizar este método. Lo hacemos directamente con los ejemplitos. Resolvemos los dos ejemplitos. En la columna que tenemos a la izquierda están los pasos detallados, que es lo que hacemos paso por paso, y en la columna de la derecha el ejercicio ya resuelto. Esta es mi función, igual a 5x a la x. Lo primero que tengo que hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. Logaritmo de y es igual al logaritmo de 5x a la x. ¿Por qué aplico logaritmo? Porque esta x que está como exponente, fíjense que acá nos pasó multiplicando. Una vez que nosotros bajamos el exponente, vamos a derivar miembro a miembro separados. Yo derivo el miembro de la izquierda, me olvido que lo hice y voy a derivar el miembro de la derecha. Cuando derivemos el miembro de la izquierda, como desconocemos quién es sí, vamos a tener que derivar el logaritmo y a todo eso multiplicarlo por y', porque nosotros todavía desconocemos el valor, por eso nos queda 1 sobre y por y'. Siempre, absolutamente siempre, en este método de resolución, a la izquierda nos va a quedar 1 sobre y por y'. Así que con eso no se preocupen que siempre nos va a dar igual. Y ahora vamos a derivar todo lo que tenemos a la derecha. ¿Qué tenemos a la derecha? Un producto. Así que aplico la derivada de un producto, como hicimos recién en regla de la cadena. Es exactamente lo mismo. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar x, por la derivada del logaritmo de 5x. Acuérdense que el logaritmo de 5x, cuando lo derivemos, también aplicamos regla de la cadena. 1 sobre todo a lo que le estoy aplicando el logaritmo por la derivada de eso a lo que yo le apliqué el logaritmo. Por eso nos queda 1 sobre 5x por 5. Vamos a hacer todas las operaciones algebraicas que hagan falta. En este término, en este que dice x por 1 sobre 5x por 5, vamos a simplificar. La x se cancela con la x y el 5 lo cancelamos con el 5. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente el 1. Una vez que ya hicimos y simplificamos lo máximo posible nuestro ejercicio, vamos a despejar en el paso 4 y'. Este 1 sobre y, en realidad la y está dividiendo. ¿Cómo la vamos a pasar, mal dicho, hacia el otro lado? Multiplicando. Una vez que despejamos y', el último paso es reemplazar la y por la expresión original que era 5x a la x. Así que nos queda logaritmo de 5x más 1, todo por 5x a la x. ¿Fui muy rápido o se entendió? Se entendió, profe. Buenísimo. Hagamos el otro ejemplo que se hace de la misma forma. Lo mismo que les dije recién. En la columna de la izquierda les puse los pasos detalladitos y en la columna de la derecha fui haciendo el ejercicio paso por paso. Este es un poquito más complicado que el que hicimos recién, pero no tanto. O sea, no se preocupen que no es muy difícil. De nuevo, mi función está elevada a otra función, por eso puedo aplicar esta derivación logarítmica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer y nunca me tengo que olvidar? Tengo que aplicar logaritmo en los dos miembros. No se olviden que va tanto en el miembro de la izquierda como en el miembro de la derecha.
Por eso acá nos quedó logaritmo de y acá logaritmo de toda la función. ¿Para qué aplicábamos logaritmo? Para bajar el exponente. Coseno de x nos queda adelante multiplicando a toda la expresión. Por eso nos quedó coseno de x por logaritmo de 3x² menos 2. Esto es por propiedades de los logaritmos. Por eso podemos hacer esto. Una vez que bajamos el exponente, vamos a derivar miembro a miembro. Lo que les dije recién, el miembro de la izquierda nos va a quedar 1 sobre i por i'. Y ahora vamos a derivar todo esto que es un producto. Y encima que es un producto, vamos a tener que volver a aplicar regla de la cadena. Así que de paso repasamos lo que dijimos de regla de la cadena. Derivación del producto. Lo de siempre, chicos, no se preocupen con eso, que era derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y ahí empezamos a resolver. La derivada del coseno era menos seno. El segundo sin derivar nos queda como está, logaritmo de 3x² menos 2, más el primero sin derivar, o sea, coseno de x, por la derivada de todo este logaritmo. ¿Cómo es la derivada de ese logaritmo? Lo mismo que dijimos recién. Es 1 sobre todo a lo que yo estoy aplicando el logaritmo, 3x² menos 2, por la derivada de 3x² menos 2. Por eso acá nos aparece ese 6x. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a resolver este término que tenemos acá. Solamente por conveniencia, yo anoté y acomodé el 6x delante del coseno, para que no nos confundamos y creamos que es coseno de x por 6x y le aplique el coseno al x por 6x, o sea que me quede coseno de 6x². No, para que no me confunda con eso, lo escribo de esta forma. Porque el coseno está aplicándose solamente a la x y el 6x queda multiplicando a todo ese término. ¿Qué hacíamos con esta y que estaba dividiendo? La pasábamos multiplicando. Una vez que la pasé multiplicando, reemplazo por el valor original de mi función a la y. Y así nos queda expresada nuestra derivada. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Se entendió bien, profe. Buenísimo. ¿Seguimos entonces? Por ahora vimos regla de la cadena y la derivación logarítmica. Así que con eso me dicen que no hay dudas. Sigamos entonces un poquito más con análisis de funciones. Me lo está cambiando muy rápido. Ahí está. Nosotros vamos a analizar esa función que les escribí ahí. Fíjense que en el práctico tenemos un montón de funciones. Si hay alguna duda puntual, después también me preguntan la duda que tengamos y lo hacemos sin problema. Para esta función, para f de x igual a x² sobre 3 menos x, quiero encontrar el dominio, la intersección con los ejes, las asíntotas, los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Repasemos un poco el dominio. Acuérdense que no todas las funciones tienen problemas de dominio y esto lo vieron en el primer cuestionario, si mal no recuerdo. Esta función es una función racional. ¿Qué necesito para determinar el punto donde mi función tiene problema? El punto o los puntos. Necesito que el denominador sea distinto de 0. Si quiero que el denominador sea distinto de 0, quiero que x menos 3 no valga 0. Por eso decimos que x tiene que ser distinto de 3. Si x es distinto de 3, el dominio de mi función queda escrito como la unión de dos intervalos, de menos infinito a 3, unido de 3 a infinito, donde estos intervalos abiertos me indican que al 3 no lo puedo tocar. Por eso el dominio me quedó descrito de esa forma. ¿Alguna duda de cómo calcular el dominio?
¿Nadie? Seguimos entonces. Si ustedes no contestan, yo sigo. Una vez que determinamos el dominio, vamos a buscar la intersección con los ejes. Cada eje tiene una intersección diferente. Si yo quiero la intersección con el eje de las ordenadas, o sea, con el eje vertical, con el eje Y, vamos a pedir que X valga 0. Si X vale 0, vamos a nuestra función original y reemplazamos la X por un 0. Acá está la cuentita, reemplazo la X por un 0 y obtengo cuánto vale Y. Acuérdense que cuando hablo de intersección hablo de puntos. Necesito la componente en X y la componente en Y. Por eso el punto de intersección es el 0, 0. Hacemos lo mismo para buscar el punto de intersección con el eje de las abscisas, que es el eje horizontal o el que nosotros siempre llamamos eje X. Cuando queremos encontrar la intersección con el eje de las abscisas, pedimos que Y valga 0. Si Y vale 0, vamos a nuestra función original y reemplazamos la Y por 0. Una vez que reemplazamos la Y por 0, sacamos el valor de X. Acuérdense que cuando estamos trabajando con funciones racionales, lo único que nos interesa a nosotros en este caso es que el numerador sea 0. Si el numerador es 0, 0 es igual a x cuadrado, entonces x es igual a 0. Acá carece de sentido decir que es más menos la raíz de 0 porque es 0. Si nos hubiese dado otro número, ojo con eso, si usamos el más menos, pero cuando es 0 no pasa nada. Y ahí vamos a obtener nuestro punto de intersección con el eje de las X, que también va a ser el 0, 0. Ya tenemos el dominio, ya tenemos la intersección con los ejes, ahora vamos a buscar las asíntotas. Acá les puse un poquito la teoría para que se acuerden cómo era el tema de buscar asíntotas. Acuérdense que nosotros tenemos 3 estilos de asíntotas. Asíntotas horizontales, que las encontrábamos analizando el límite para x tendiendo ya sea más o menos infinito de nuestra función. Y si ese límite nos daba una constante, o sea, un número real, decíamos que la función tenía una asíntota horizontal en y igual a ese número que encontramos. Para encontrar la asíntota vertical, siempre analizamos el límite en el punto o los puntos donde mi función tiene problemas en el dominio. ¿Vieron que ahí dice el límite de x tendiendo a a, tanto por los más por los menos? Esa a es el valor que yo saqué del dominio, es el punto donde, donde mi función no existe. Si hay más de un punto que saco del dominio, tengo que buscar más de una asíntota vertical. Si ese límite tiende a infinito o a menos infinito, entonces podemos asegurar que en x igual a ese valor tenemos una asíntota vertical. Y la última asíntota que buscábamos era la asíntota oblicua. La asíntota oblicua es una línea recta. Si es una función lineal, necesito encontrar la pendiente de la recta, nuestra m, que era igual al límite de x tendiendo a infinito de f de x sobre x, y necesito encontrar la ordenada al origen, que era el límite de x tendiendo a infinito de f de x menos x. Si estos dos límites existen y nos dan números reales, podemos armar nuestra asíntota oblicua. Vamos al ejemplo y vamos a buscar primero la asíntota horizontal. Dijimos que la asíntota horizontal la encontrábamos analizando el límite de nuestra función cuando x tendía a más y menos infinito. Como este límite nos da indeterminado, podemos aplicar la regla del L'Hospital. ¿Qué nos decía la regla del L'Hospital? Que podíamos calcular el límite buscando la derivada del numerador por un lado y la derivada del denominador por otro lado. Una vez que aplicábamos L'Hospital, la derivada de x cuadrado nos da 2x y la derivada de x menos 3 nos da 1. Me fijo si sigo teniendo una indeterminada, puedo seguir aplicando L'Hospital. En este caso, no tenemos una indeterminada, entonces directamente resuelvo el límite. Esto nos da infinito. Hacemos lo mismo para x tendiendo a menos infinito y vamos a encontrar que ese límite nos va a dar menos infinito. ¿Qué significa? Que en esta función no tenemos asíntota horizontal. Para buscar la asíntota vertical, vamos a analizar el límite de la función tendiendo a 3. ¿Por qué 3?
Porque 3 es el punto que nosotros sacamos para poder restringir el dominio de nuestra función. Es donde nuestra función tiene problemas. En ese punto nuestra función no existe. Analizamos el límite para x tendiendo a 3 por los más y a 3 por los menos. Y estos dos límites tienden a infinito. ¿Qué significa que en x igual a 3 tenemos justamente una asíntota vertical? Fíjense acá, no necesariamente nos tiene que dar más y menos infinito. Ambos pueden ser infinitos, ambos pueden ser menos infinito, o como en este caso que nos dio más y menos infinito. Y por último vamos a buscar nuestra asíntota oblicua. Vuelvo a repetirles, la asíntota oblicua es una función lineal. Si es una función lineal necesitamos encontrar la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Es aplicar formulitas, chicos, así que acá no se preocupen mucho porque buscamos el límite de x tendiendo a infinito de mi función dividido x. Primero resuelvo esta división y después calculo el límite. Como este límite nos da una indeterminada de infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla del hospital. Aplico la regla del hospital y me da que la pendiente de la recta es 1. De manera similar buscamos la ordenada al origen. Lo mismo, límite de x tendido a infinito de f de x menos x. Primero resuelvo la resta, no me olvido que como son expresiones algebraicas necesito buscar el denominador común y hacer todo lo que hacíamos en expresiones algebraicas. Y después, como tengo este límite, me da una indeterminada, vuelvo a aplicar el hospital. Una vez que apliqué el hospital, resuelvo. Y en este caso me da que la ordenada al origen es 3. Con la pendiente y la ordenada al origen, voy a armar mi asíntota oblicua. ¿Cómo es mi asíntota oblicua? Es y igual a m por x más b. M vale 1, por eso acá nos quedó x sola, más b, que es 3. Si nos hubiese dado negativo, nosotros acá poníamos con el signo que quedó. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Bien, profe. Creo que vamos bien. Ujú. Sigamos entonces. Ahora vamos a buscar los máximos y los mínimos. Acuérdense, ya tenemos dominio, tenemos nuestras asíntotas y ahora queremos los máximos y mínimos. Si se nos corta el tiempo, nos volvemos a conectar a la misma reunión. Yo cuando nos quede un minuto les aviso, así salimos y volvemos a entrar, porque recién me dicen que nos quedan 10 minutos. Para encontrar máximos y mínimos, todo esto está en la teoría, así que se los digo rapidito para que no perdamos mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer para buscar los máximos y los mínimos? Primero vamos a buscar la derivada de nuestra función. Una vez que tenemos la derivada de nuestra función, vamos a buscar las raíces de esas derivadas. ¿Qué significa? Que v' a igualar f' a 0. Acuérdense que nuestra función era una función racional, o sea que vamos a tener que derivar aplicando la regla de la división. Por eso nos queda esto. Una vez que tenemos nuestra derivada, igualamos a 0. Cuando nosotros igualamos a 0, es lo mismo que les dije recién. Lo que me interesa en realidad que valga 0 es el numerador, ese x cuadrado menos 6x. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos x cuadrado menos 6x? Vamos a factorizar ese polinomio. ¿Cómo lo factorizamos? Con factor común. Sacamos factor común x, ¿de quién? De x menos 6. Y eso es lo que vamos a igualar a 0. Por eso obtuvimos dos valores, que x es igual a 0 y que x es igual a 6. Esos son mis posibles puntos críticos. Teníamos dos formas diferentes de analizar si esos puntos críticos eran máximos o mínimos. La primera forma era analizando el signo de nuestra primera derivada. Acá les puse, esto también lo vimos cuando arrancamos Mate 1, que analizábamos el signo del numerador, pero
no del numerador como está acá que dice x cuadrado menos 6, sino de los polinomios irreducibles que forman a mi numerador. Y analizamos el signo del denominador. Poníamos donde a cada uno se hacía 0, acá no me dejó poner en símbolos, no existe, por eso dice NE, nada más que eso, es una anotación que no me lo permitió escribir, y analizábamos el signo de toda nuestra función. ¿Vamos bien? Una vez que analizábamos el signo, podíamos determinar. Fíjense, como de positivo cambiaba a negativo, podíamos decir que en 0 teníamos un máximo. Y como de negativo cambiábamos a positivo, podíamos decir que en 6 teníamos un mínimo. ¿Qué fue lo que les escribí acá? También analizando el signo de la derivada primera, podíamos determinar si nuestra función era creciente o decreciente. La función, no la derivada, ojo con esto. Yo analizo el signo de la derivada para determinar cómo es mi función. Donde mi función derivada sea positiva, voy a decir que la función original crece. Por eso nuestra función crece de menos infinito a 0 y de 6 a infinito. Ojo que acá va un punto y coma, quedaron 2 puntitos. Y f decrece de 0 a 3 y de 3 a 6. Si no me gusta aplicar este método para determinar si hay máximos y mínimos, a mí me gusta mucho aplicar el método de la derivada segunda. ¿Qué hago? Busco la derivada segunda. ¿Cómo encontrábamos la derivada segunda? Derivando la derivada primera. Y nos va a dar esta derivada que está acá. Ustedes comprueben después todas las cuentas. ¿Qué hago con esta derivada? Analizo el signo. ¿Dónde analizo el signo? En mis posibles puntos críticos. Analizo el signo de la derivada segunda en 0 y analizo el signo de la derivada segunda en 6. Me interesa el signo, no el valor que me dio en sí. ¿Cómo? F segunda de 0 nos dio negativo, o sea, es menor a 0, podemos asegurar que en x igual a 0 hay un máximo. Y como f segunda de 6 nos dio positivo, o sea, mayor a 0, podemos asegurar que en x igual a 6 hay un mínimo. Fíjense que con los dos métodos nos da exactamente el mismo resultado. A mí, personalmente, me gusta comprobar mucho utilizando el método de la derivada segunda. Pero los puntos críticos tienen dos componentes, y nosotros solamente encontramos el valor de x. Nos falta determinar el valor de la componente y. ¿Cómo encontramos el valor de la componente y? Reemplazando el valor 0 en mi función original y después reemplazando la x por 6 en mi valor original. Por eso decimos que hay un máximo en el 0, 0 y hay un mínimo en el 6, 12. ¿Vamos bien? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se lo considera al 6 como un punto crítico? Porque la derivada primera en 6 se hace 0. Está bien, gracias. ¿Viste que nos quedó x cuadrado menos 6x en el numerador de nuestra derivada primera? Ese x cuadrado menos 6x lo factorizamos como x por x menos 6. Como esto es un producto y nosotros queremos que valga 0, necesitamos que x valga 0 y que x menos 6 sea 0. Entonces, como x menos 6 tiene que ser 0, x tiene que ser igual a 6. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. De nada. Profe, Sí, ¿le puedo pedir que vuelva a la diapositiva anterior? dale. Un ratito. Ahí. ¿En esta? Sí. Listo, era para ver algo nada más. NE que marcó ahí sería signo negativo, ¿verdad? NE significa que no existe. Ah, que no Fíjate existe. que justo Ok. este NE es del denominador. Si yo pongo el 3 acá, 3 menos 3 me da 0. Y nosotros no sabemos dividir por 0. Aparte lo sacamos del dominio de la función. Si yo ya lo saqué del dominio de la función, no lo puedo tomar en ninguna de sus derivadas. Ok, bueno, muchas gracias. Listo, profe. De nada. Creo que llegamos a terminar el ejercicio antes que se nos corte el tiempo.
vez que nosotros ya encontramos nuestros máximos y nuestros mínimos, vamos a buscar los puntos de inflexión. Para encontrar el punto de inflexión, igualamos la derivada segunda a 0. En este caso, como nuestra derivada segunda era 18 sobre x menos 3 al cubo, cuando nosotros igualemos a 0 no vamos a encontrar nada, o sea, nos va a dar que 18 es igual a 0 y eso es absurdo. ¿Qué significa? Que esta función no va a tener puntos de inflexión. Para analizar la concavidad, vamos a trabajar con el signo de nuestra derivada segunda, de manera similar a lo que hicimos recién. Esto ustedes también lo saben hacer. Analizo el signo del numerador y analizo el signo del denominador. Acá tengo el signo de mi derivada segunda. Acuérdense que NE es que no existe. Cuando la derivada segunda sea negativa, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. Y cuando la derivada segunda sea positiva, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Y lo escribimos de esta manera. Nada más que eso. Yo les agregué el gráfico acá. Nos queda 1 minuto y medio. Si se nos corta, les vuelvo a repetir, nos conectamos a la misma reunión. Para graficar, a mí lo primero que me gusta hacer es marcar las asíntotas. Yo marqué nuestra asíntota vertical, que es x igual a 3, nuestra asíntota horizontal, que es y igual a x más 3. Después marqué el mínimo y el máximo, que el máximo coincide con los puntos de intersección de los ejes. Y ahí corroboré dónde mi función era creciente, dónde era decreciente y la concavidad. Acuérdense que cuando graficamos, la función se tiene que ir haciendo asintótica justamente con las asíntotas que encontramos. Por eso nos quedó graficada de esta manera. ¿Se entendió? Se nos va a cortar, chicos. Creo que sí se entendió. Buenísimo. Ya se nos corta, así que abrimos de nuevo. Abrimos de nuevo la reunión, así que no se preocupen. Le pongo finalizar y nos volvemos a conectar, ¿sí?